La nómina es un recibo en el que la empresa acredita el pago de las diferentes cantidades de dinero que conforma el sueldo de un trabajador. El recibo individual justificativo del pago del salario, comúnmente conocido como nóminas, sirve por un lado para que el empresario justifique el pago del mismo y por otra para dar a conocer al trabajador las diversas partidas que integran tanto su retribución como sus deducciones. El proceso comienza cada vez que se inicia un periodo de pago con el reporte del ingreso de novedades del personal y termina con el pago del salario al empleado y los pagos a terceros con base a deducciones autorizadas. Y ahora estaremos hablando sobre los antecedentes de la nómina. El concepto de nómina se remonta al feudalismo, donde se hacía uso de una lista de rayas, la cual contenía datos en el ingreso o pagos del trabajador. Posteriormente se fueron incluyendo datos generales de la empresa, algunos pagos adicionales y retenciones por deudas del patrón. Posteriormente, el pago se realiza según la categoría a lo que pertenecía el empleado. Después se fueron incluyendo prestaciones mínimas y pagos relacionados con vacaciones. Conforme fueron saliendo más empresas y como cada vez se hacían más grandes y con más personal, se vieron con la necesidad de agrandar sistemas de nóminas. Leyes y artículos que regulan la nómina. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 804, segunda fracción. Este artículo nos dice que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio documentos como listas de raya o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibos de pagos de salarios. La Ley de Seguridad Social en México en su artículo 15, segunda fracción. Este artículo nos dice que los patrones están obligados a llevar registros tales como nóminas y listas de raya en las que se siente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores. Y por último, en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 67. Este artículo nos dice que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años. Periodicidad de la nómina. Debe realizarse cada vez que se paguen sueldos y salarios. De acuerdo a este concepto, la nómina se puede clasificar de 3 maneras: por tipo de percepción, por tipo de contrato y por periodo de pago. Por tipo de percepción lo conforma ordinaria, sueldos o salarios comunes y especial correspondientes a pagos especiales, aguinaldo o PTU. Por tipo de contrato lo conforman personal de base, personal eventual, personal de confianza y nómina de socios. Por periodo de pago lo conforman semanal, catorcenal, quincenal y mensual. Elementos principales de la nómina. Datos identificativos de la empresa, tales como su nombre, su domicilio, su código de identificación fiscal y su código de cuenta de cotización a la Seguridad Social. Los datos identificativos del trabajador, tales como sus datos personales, su número de afiliación a la Seguridad Social y su grupo de cotización y categoría profesional. El periodo de liquidación de la nómina. Se debe indicar de qué fecha hace referencia al pago de dicha nómina. Las percepciones, que son aquellas retribuciones que hacen referencia al trabajo efectivo del trabajador. Estos suelen estar formados por salario base, complementos salariales, horas extra y salario en especie. Las deducciones, que son todos aquellos conceptos o cuotas que se descontarán de la retribución del empleado para destinarlo a fondos públicos, tales como la seguridad social, el impuesto sobre la renta, el anticipo salarial y la del valor de los productos recibidos en especie. El líquido a percibir. Para conocer el líquido a percibir, debemos restar el total deducido al total devengado, y este será el importe que deberá coincidir con el pago ingresado en la cuenta corriente del trabajador. Y por último, la validación. Una nómina siempre debe estar fechada y además debería contener un sello y firma de la empresa y el trabajador. Ahora, para tratar de comprender un poco más el tema, aquí se pueden mostrar los elementos de una nómina, los cuales son datos de la empresa, datos del trabajador, periodo de la liquidación de la nómina, o sea la periodicidad, percepciones con su subtotal, al igual que sus deducciones, el total del pago y la validación, o sea la firma del trabajador. Proceso de elaboración de una nómina. Primer paso, determinar salarios y prestaciones. La empresa debe tener establecido el salario que habrá de recibir cada trabajador. Para lograr esto suele haber una investigación sobre los diferentes puestos de la empresa y así calcular la cifra justa según la jerarquía y desempeño de funciones. Segundo paso, definir políticas de pago. Es necesario detallar con la mayor precisión posible todos los apartados sobre la determinación de salario, las prestaciones y deducciones que por ley le competen al trabajador. Tercer paso, determinar calendarios de pago. Realizar un calendario para determinar los pagos es un requerimiento para la empresa antes de iniciar el año laboral. Esto evita retrasos y conflictos en el esquema de pagos. Cuarto paso, determinar incidencias del periodo.
Con incidencias podemos considerar las faltas sin comprobante, permisos sin goce de sueldo, incapacidades verificadas por el IMSS, etc. Es importante tomarlas en cuenta ya que los salarios base de cotización se ven afectados en el cálculo de deducciones. Quinto paso. Calcular pagos extra o descuentos adicionales que deben realizarse. Existen casos extraordinarios donde en la nómina se contemplan además otros conceptos. Una nómina regular es diferente, por ejemplo, la nómina que se otorga cuando al trabajador se le pagan las PTU u otras bonificaciones. Puede ocurrir también que además de deducciones por ley, a la nómina se le descuente el pago de préstamo que el trabajador recibió de la empresa. Sexto paso. Para calcular la nómina debemos saber el salario a recibir por el puesto que se desempeña, la cantidad de días que se asistió o si hubo incidencias, verificar que no haya deudos por préstamo, descontar créditos, descontar las cantidades destinadas para seguridad social y en caso de existir un fondo de ahorro o crédito de vivienda realizar el pago pertinente. Séptimo paso. Obtener reportes y archivos necesarios. Debido a que la creación de la nómina implica más organismos externos a la empresa, habrá una cantidad de archivos y formatos que debemos llenar y estos deben ser firmados por el trabajador. Se debe entregar el papeleo necesario a las empresas que administran los vales de despensa, a IMSS e Infonavit y los créditos que deben ser entregados en el banco. Último y octavo paso. Efectuar los pagos y cerrar la nómina. Finalmente se realiza el pago a los trabajadores en efectivo, cheque o transferencia. En caso de detectarse algún error, este debe corregirse de inmediato, pues una vez cerrado el proceso de nómina, es inamovible. Aquí tenemos el cálculo de una nómina. Su forma de pago es quincenal. Para obtener el sueldo quincenal necesitamos tener el salario diario, que en este caso son 428.40 pesos. Multiplicamos el salario diario por 15 y así obtenemos un total de 6.426 pesos quincenales. Para sacar su sueldo mensual debemos de multiplicar el sueldo quincenal por 2 y así obtenemos un total de 12.852 pesos mensuales. Para sacar las percepciones debemos de sumar el sueldo quincenal más las percepciones no salariales, que en este caso es la ayuda de transporte con un total de 75 pesos y el bono por quinquenio con un total de 300 pesos. Así, con las percepciones ya sumadas, obtenemos un total de 6.801 pesos. Para sacar las deducciones, debemos sumar todas las que incluye. En este caso son caja de ahorro, ajuste por redondeo, el ISR, cuotas sin democrático, pensiones del Estado, apoyo funeral y prestaciones del fondo de ahorro. Ya sumadas nos da un total de 2.393 pesos. Para sacar el pago correspondiente debemos de restar el total de las percepciones, que son 6.801 pesos, menos el total de las deducciones, que son 2.393 pesos, y así obtenemos el pago correspondiente con un total de 4.408 pesos quincenales, ya que su forma de pago es quincenal. Ahora se muestra el ejemplo de recibo del cálculo anterior. Como se puede ver, tiene todos los elementos principales, los cuales son datos de la empresa, datos del trabajador, logo de la empresa, días trabajados, régimen fiscal, salario diario, salario integrado, número de afiliación, percepciones y deducciones con su total, el total a pagar, o sea, el pago neto, y la validación, o sea, la firma del trabajador.